Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia Católica Mother of Christ tiene el agrado de presentar al predicador laico César Coronado con una enseñanza que hará cambiar nuestras vidas, descubriendo que Cristo es el Señor, ayer, hoy y siempre. Por eso Cristo nos dice: el que tenga sed que beba del manantial del agua viva. Muy buenos días, estimados hermanos de María Evangelizadora Radio. Que la paz y el amor de Cristo en este caminar de Cuaresma nos acompañe para llegar al final, perseverando y recordando nuestro proceso de conversión. Como siempre, pedimos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia y la bendición de poder discernir la palabra de Dios de acuerdo a nuestra Santa Madre Iglesia, bajo la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, para que ella suba esta reflexión al corazón del Padre y cumpla su cometido en el corazón de quienes la escuchan. Por eso, queridos hermanos, hermoso día nos regala. Aquí en Miami hace una frescura rica como nunca. Parece que estuviéramos en otoño, las hojas de los árboles están cayendo. Es el paso de la primavera. Y eso me hace pensar que Dios quiere renovarnos en esta Cuaresma, nuestro corazón, para nuevamente recuperar la gracia que hemos perdido a través de esta pandemia, porque el miedo nos ha arrebatado la felicidad de los hijos de Dios. Por eso nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a tomar nada menos que del Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículos del 16 al 33. Una lectura en la cual Dios nos está diciendo: no importa si alguna vez entras en tribulación, porque te digo a ti, ánimo, yo he vencido al mundo. Y leamos la palabra del Señor, y nos dice así: dentro de poco ya no me verán, y dentro de poco me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí: ¿qué es lo que nos dice? Dentro de poco ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Y me voy al Padre. Y decían: ¿qué es eso poco? No sabemos lo que quiere decir. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle y les dijo: ¿andan preguntándose acerca de lo que he dicho? Dentro de poco no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, y el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste, porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto, porque el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos, y se alegrará su corazón, y su alegría nadie se la podrá quitar. Aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo, lo que pidan al Padre se lo darán en mi nombre. Hasta ahora nada le ha pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea colmado. Les he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que con toda claridad les hablaré acerca del Padre. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque me quieren a mí,
y creen que salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, y ahora dejo otra vez el mundo y me voy al Padre. Le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le responde: ¿ahora creen? Miren, que llegada la hora, y ha llegado ya, en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Porque el Padre está conmigo, no les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Realmente esta lectura tiene mucha sustancia espiritual. Dentro de poco ya no me verán. Este poco tiempo en que Jesús todavía es visible es el que está comprometido entre la última cena y la deposición en el sepulcro. Es el tiempo en el cual realiza el regreso al Padre y nos deja su Espíritu. Es el último trecho de su vida terrena, el que realiza aquello de lo cual todo el resto es signo. En este tiempo se hace ver plenamente manifestada la gloria del amor pleno. Nos revela la esencia de Dios y del hombre. Dentro de otro poco me volverán a ver. Ese segundo poco tiempo en el cual Jesús queda invisible para mostrarse de nuevo es el que transcurre entre su sepultura y la mañana de Pascua. Cuando los discípulos volverán a verlo, es como un tiempo difícil. Pero en el encuentro con el resucitado, el dolor, el miedo y la disolución se convertirán en alegría, confianza y esperanza. Mientras el mundo ya no volverá a verlo, los discípulos lo volverán a ver. Porque yo vivo y ustedes vivirán, había dicho Jesús. Lo verán porque vivirán de su mismo espíritu. Queridos familia, es una gran realidad. Cuando en nuestro corazón radica la firmeza del sentido de la fe, es cuando estamos en Cristo y con Cristo. Ya no tenemos duda. Ya no cuestionamos que dentro de poco ya no me verán o dentro de poco me volverán a ver. Porque cuando la persona, el creyente, tiene una fe expectante, ve a Cristo cada segundo de su vida en este propio mundo. Porque es la fuerza del resucitado que nos acompaña en medio de las penurias, tristeza, dolores, quebrantamientos, enfermedades. Ahí está la esencia del poder y de la fuerza que Dios nos da. Querido hermano, el sentido de este discurso, que es enigmático para los oyentes de Jesús, es claro para los lectores del Evangelio. Se habla de dos momentos. En el primero, los discípulos lo ven todavía por poco tiempo antes de que muera y desaparezca en el sepulcro. En el segundo, ya no lo ven, para luego verlo resucitado. Como se ha dicho, son respectivamente el viernes y el sábado santo 2 días de lutos que llevan al tercer día, el de la alegría que no tiene fin. El primero está marcado por el escándalo, el pecado y el abandono. El segundo, en cambio, queridos hermanos, está marcada por el arrepentimiento, la conversión y el retorno a la casa del Padre. Son dos los tiempos que podría decir iluminan nuestro paso aquí en la tierra, con Jesús del mundo al Padre. En el primero se derrumban los ídolos de los hombres
con lo que se piensa, ama y espera. En el segundo brota una nueva espera que se abre a las promesas de Dios. Los dos tiempos son de tristeza, pero son dos tristezas diferentes en la cual realmente Dios quiere estar con nosotros y esperar que nosotros, ¿para qué? Para que la primera que viene del mundo produce dispersión y muerte. La segunda que viene de Dios produce conversión y salvación. De ambas se sirve el Espíritu de verdad. Mediante la primera convence al mundo del propio mal. Mediante la segunda guía al discípulo a la verdad y le da fuerzas para llevar su peso. Lo que vale para los discípulos de entonces, también vale para nosotros actualmente en el siglo XXII. Los lectores del Evangelio, en efecto, todos pasamos entre dos tiempos. La Pascua es el mismo módulo de la vida espiritual extendida como paso de la muerte a la vida, del pecado a la conversión, de la desolación a la consolación, de la aflicción a la alegría. Cada uno cumple en sí mismo el misterio pascual y está llamado a leer la propia existencia a través de los primeros discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos revela: yo soy el Salvador que lleva sobre sí el pecado del mundo? El segundo tiempo, el retorno que nos hace comprender el misterio de su amor, nos lleva a ver para siempre al Señor. ¿Qué es eso que nos dice? Lo que Jesús ha dicho en el versículo 16 se repite luego 3 veces seguidas. Uno lo repite él y otros 2 de los discípulos. Estos no comprenden y se preguntan qué significa todo lo que él ha dicho. El centro de la fe cristiana es comprender el viernes y el sábado santo. El tiempo del silencio de Dios es el del hombre que escucha y todavía no comprende. Él nos dice una pequeña, podríamos decir, pregunta a eso que no entendemos. Me voy al Padre. Los discípulos se preguntan también, ¿qué significa me voy al Padre? Y muchas veces nosotros en nuestro proceso de conversión nos hemos hecho la misma pregunta, pero en una forma quizás dudosa. ¿Es que Jesús tiene el poder para sanarme, para liberarme, para resucitarme? Porque yo no entiendo. ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe la muerte? Si Él que dice que venció a la muerte, ¿por qué permite que la muerte todavía continúe vigente en los seres humanos? Hermanos, con dolor tengo que decirle que esa es la promesa para llegar a la vida eterna. Porque si nos quedáramos aquí eternamente en esta tierra, sería de mucho dolor y de mucha tristeza y de mucha soledad. ¿De qué vale ganar al mundo cuando perdemos la esencia del amor y de las verdades del Evangelio? Si comprendiera esto, comprenderían el resto. En efecto, precisamente porque Él va al Padre del cual ha salido, cuando comprendan la cruz como gloria del Hijo que ha vuelto al Padre, entonces ella no será motivo de tristeza, sino de alegría. No será el final de todo, sino la fuente de una vida nueva en el amor. ¿Qué es eso? Poco. Los discípulos no ven lo que distingue los dos tiempos, sino lo que materialmente los une. Por eso se encuentran en el poco tiempo del que Jesús habla. Ignora que el tiempo es como la vida, aparentemente siempre igual, y se diferencia por el espíritu con el cual se vive. Por eso la historia de la humanidad está en 2 fases divididas, antes y después de Cristo. Asimismo, la vida existencial del hombre viene a ser antes de su conversión, después de la conversión. Antes desconocíamos la verdad y desconocíamos que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Ahora conocemos
que verdaderamente Él es el Hijo del Dios Altísimo. Querido hermano, Cuaresma es un tiempo de reencontrarnos con la verdad del Señor, pero más que todo, de recuperar la gracia de Dios y de saber que somos hijos del Dios Altísimo. Hacemos un paréntesis y regresaremos continuando con esta hermosa enseñanza. Amén. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, buscaré, y dime a dónde iré si tú tienes palabras de vida, y dime a dónde iré, o a quién iré, y dime a dónde iré sin ti. Tú tienes palabras de vida, y dime a dónde iré, o a quién buscaré. ¿Dónde escaparé? Y dime a quién buscaré si tú tienes palabras de vida, y dime qué haré sin ti. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, buscaré, y dime a dónde iré si tú tienes palabras de vida, y dime a dónde iré sin ti. Y continuando con esta gran meditación, la gran pregunta, ¿qué es eso? Poco. Este poco tiempo le recuerda a un oído atento el tiempo breve
que falta para el juicio de Dios, que es nuestra salvación. Nadie es eterno en esta vida. Por eso dice el tiempo breve del oído. Es decir, que Dios nos ha dado una inteligencia para recordar que no somos eternos aquí, que un día tendremos que partir a la casa del Padre. Eso es lo que Dios quería decirlo, pero no entendían sus discípulos. Y ellos decían, no sabemos lo que quieres decir. Como ignoran lo que significa me voy al Padre, los discípulos no comprenden ni que dentro de poco ya lo verán, ni que poco después lo volverán a ver. No comprenden ni su muerte ni su resurrección. Estas cosas las comprenderán solamente después, cuando se haya cumplido. Pero es importante que se diga antes, de tal modo que cuando sucedan conozcan la verdad de la palabra, que todo lo dice y lo cumple. ¡Qué hermoso! Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo. No está aún en mi lengua y ya tu Señor conoces entera la verdad, en el Salmo 139:4. Jesús, la palabra del Padre, por medio de quien todo fue hecho, lo sabe todo. Y responde sin que los discípulos lo interroguen. Pero antes recibe la pregunta de ellos para explicarlos luego. Es determinante comprender este punto, que contiene en síntesis el misterio de la existencia del discípulo, ligada estrechamente a la de su maestro. En verdad les digo, con autoridad divina, Jesús proyecta su luz sobre todo nuestro futuro, como personas que participan de su mismo destino, de lucha y de victoria. Llorarán y se lamentarán, y el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Los dos tiempos son de lamento y tristeza, porque Él será levantado en la cruz, como por su bajada al sepulcro. Son los dos tiempos, el del juicio y el de la salvación de Dios, que los discípulos tendrán dificultad en comprender. El mundo creerá que ha vencido y la tiniebla creerá que ha capturado la luz. Pero será burlado y expulsado el príncipe de este mundo, y el mundo será salvado. Entonces la tristeza de los discípulos se convertirán y se transformarán en alegría, su lamento en danza, su vestido de luto en traje de alegría. Salmo 30, versículo 12. Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos que verdaderamente es el Hijo del Dios Altísimo. No andemos cuestionando de por qué me pasa esto, ni por qué me ocurre tantas desgracias en mi vida. Aceptar la cruz en el caminar en este mundo es la primicia en la cual estamos siendo probados, quizás para ver cuán perseverantes somos y si somos dignos de alcanzar la salvación y comprender el misterio tremendo de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el puente de salvación entre la criatura y el Creador. Por eso luego Él dice, la mujer cuando va a dar a luz está triste, porque le ha llegado su hora. Jesús compara el tiempo de la aflicción con el tiempo en que la mujer está a punto de dar a luz. De este modo hace comprender la fecundidad del momento que el discípulo atraviesa. También el grano de trigo muere para producir fruto. Lo que dice aquí Jesús queda claro a los pies de la cruz. El término mujer que se usa para la madre de Jesús al comienzo y al final del Evangelio, la samaritana, la adúltera y María Magdalena, evoca al pueblo de Dios, la esposa consorte del esposo. También a ella le llega la hora de compartir su suerte. Y María entiende cuando Simeón, prácticamente al recoger de sus brazos a Jesús, Simeón da un cántico de alabanza y glorifica a Dios Padre, porque él dice que ya ha visto a su Salvador,
y que ahora es el tiempo de ir a descansar, porque ha sido bendecido con cargar al niño en sus brazos. Pero luego le lanza una profecía a María. Una espada atravesará tu corazón. Además, este niño será motivo de conflicto entre nosotros. ¿Qué es lo que quería decir de Simeón? Que María, la madre del Hijo de Dios, sería la corredentora realmente del sacrificio del Cordero que era su Hijo. Ella sentiría los mismos estragos de las espadas, los latigazos, los golpes, los clavos. Pero fue una mujer que al pie de la cruz, viendo cómo su hijo era maltratado, escupido y burlado, ella en su corazón daba el signo de la credulidad y decía: en verdad, este es el Hijo del Dios Altísimo. Cuánto dolor en el corazón de esa madre, pero teniendo puesta absoluta su confianza en el Padre, porque fue el ángel que le anunció que sería el Hijo del Dios Altísimo, y ella, aún en medio de esa tristeza, esbozaba un cántico interno en su corazón de alegría. Verdaderamente, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Esta mujer recuerda a la madre de los que viven. Eva, que adquiere un hombre. Encontraremos la misma imagen en el Apocalipsis, la mujer encinta que grita con los dolores de parto, acechada por el dragón, Apocalipsis 12:2. Se presenta también alusiones a Isaías. Los dos textos son espléndidos, hablan de la salvación inesperada y gloriosa de Dios, y sirve de trasfondo interpelativo a la metáfora que Jesús usa. La aflicción que el discípulo está llamado a soportar en el mundo es la misma de su Maestro y Señor. Una tribulación cual no la hubo desde el principio de la creación del mundo, ni volverá a haber. La humanidad y la misma creación están en gestación, gimen con dolores de parto, en espera de la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. El discípulo está turbado por la prueba que tiene delante. Así estuvo también Jesús, quien enseguida fue consolado con la voz del cielo. Ahora nos consuela a Él directamente con su palabra. La prueba, que es breve, es fuente de gloria perenne. Cuando ha dado a luz, ya no se acuerda del aprieto ni del dolor. Jesús quiere que sus discípulos comprendan que su aflicción es momentánea y positiva. Los dolores del parto, aunque sean causa de sufrimiento, no son peligros. Expulsan al niño del interior de la madre y lo hacen salir a la luz. Asimismo, el Señor nos pide a nosotros los creyentes que expulsemos de nuestra vida el pecado para recibir la luz de su amor y de su perdón. Cuaresma, tiempo de renovar nuestro compromiso. Cuaresma es un tiempo realmente de volver a la casa del Padre, arrepentido. Cuaresma es un tiempo de regocijo, aún en medio de tanta tribulación. Aún podemos gritar si nos sentimos solos. Aquel grito que dio el ciego: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Eso es lo que nos pide para que cada uno crea y de esa manera podamos reencontrarnos con el dador de la vida. Por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Este hombre es el nuevo Adán,
el Hijo que en la cruz viene a la luz e ilumina al mundo. Este hombre es cada discípulo que recorre el mismo camino de su Maestro. Se trata de un nacimiento. Es el nacimiento del alma que produce en nosotros la alegría, que es la característica propia de ese Dios que es amor. También ustedes están tristes ahora, nos dice Jesús. El discípulo ante la cruz está triste como la mujer a la cual le ha llegado la hora del parto. Pero volveré a verlos. Jesús resucitado verá todavía a sus discípulos y será visto por ellos. Será la alegría del encuentro pascual. Los últimos discursos de Jesús no son una despedida, son más bien un hasta luego. Después de una separación dolorosa y breve, la madre y el hijo se ven recíprocamente solo después de la separación que se da en el parto. Su alegría nadie se la podrá quitar. La alegría que viene de la cruz es invencible. Es amor y vida que vence el odio y la misma muerte. Nótese cuántas veces en los versículos que hemos leído del 20 al 22 se habla de tristeza y de alegría. Y esto es el condimento de la vida existencial del ser humano. Y aquel día pone una conexión entre la alegría y aquel día que es el de la Pascua. Aquel día será el nacimiento del hombre nuevo, en una vida que dura siempre, en el día definitivo, el día del Señor. Entonces el silencio de Dios se convertirá en la palabra. Es el tiempo de la incomprensión y de la tristeza, que luego se convierte en comprensión y alegría. No me pregunten nada. Preguntar, erotao, significa también orar. Los discípulos ya no preguntarán nada porque sabrán que el Señor está con ellos. Entonces habrán entendido lo que ahora todavía no puede comprender. Lo que pidan al Padre se lo dará en mi nombre. Pedir, que viene del griego aiteo, indica la oración de petición. Ese día, unidos a Jesús en mi nombre, obtendremos del Padre todo lo que pedimos. En efecto, lo obtenemos a Él mismo como nuestro Padre, el que nos ha amado tanto hasta darnos a su Hijo unigénito. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas conjuntamente con Él? Por eso, querido hermano, vuelvo quizás a insistir. En esta Cuaresma, Dios nos está revelando algo especial. Nos quiere nuevamente traernos a la luz, porque la tecnología y el auge económico muchas veces nos ha hecho separarnos del camino de la virtud y de la verdad. No, querida familia. Así como el Maestro fue sencillo, humilde, cumpliendo la voluntad de Dios, en esta Cuaresma nosotros también despertemos para cumplir la voluntad de Dios, amarnos los unos a los otros y respetarnos. Porque acuérdense que Jesús es el único mediador entre nosotros y el Padre. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la luz de su verdad para encontrarnos en la Pascua con el resucitado. Hacemos un paréntesis y regresamos dentro de unos segundos en la etapa final. Hoy perdóname
las mentiras, lo vacío de mi vida, falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a las mentiras, lo vacío de mi vida, falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y continuando con la proclamación y en la parte final, entramos ahora en aquel versículo en la cual dice: se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas. Dentro de poco viene una hora que es la hora de la cual todo se cumple. Entonces Jesús ya no hablará en parábolas, sino con el don de su carne y de su espíritu. De las señales de la gloria pasaremos a la misma gloria que nos dará el significado de las señales. Aquel día es aquel día en el cual comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¡Qué hermosura de esto! Entonces todo será claro y ya no le preguntaremos más. Será el día de su resurrección en el cual acogeremos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Realmente, ese día pediremos en el nombre de Jesús y Él no pedirá por nosotros, porque en Él tendremos acceso directo al Padre. Gracias a su partida nos ha dado el don de su Espíritu que grite en nosotros: Abba. Gálatas 4:6 y Romanos 8:15. El Padre mismo los quiere porque me quieren a mí. El texto suele traducirse: el Padre los ama porque me han amado. Pero aquí amar no es agapao, sino filio, que indique el amor de amistad. Y creen que salí de Dios. Tenemos amistad con el Padre, porque aceptamos a Jesús como hijo suyo. Creemos que Él ha salido de Dios Padre, como nosotros hemos salido de nuestra madre. Salí del Padre y he venido al mundo. El Hijo que desde siempre está junto al Padre ha venido al mundo y se hizo carne para contarnos y darnos su mismo amor que nos hace hijos del Dios Altísimo. Dejo otra vez el mundo. Jesús ahora deja el mundo que lo odia y le da muerte. Pero precisamente al dejar el mundo cumplirá su misión de testimoniar a todos el amor del Padre. Y voy al Padre. El sentido de su misión, querida familia, es ir al Padre para abrirnos el camino hacia Él.
El Hijo es la palabra, salida de Dios, que no vuelve a Él sin cumplir el fin para el cual fue enviada. Hará brotar sobre la tierra su vida. Ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola, le dicen los discípulos. Es verdad, aunque no lo entienden. Verdaderamente Jesús levantado es la palabra abierta y patente a todos. Es la gloria que se revela cara a cara. El resto es señal y parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo. Se puede saber que el otro sabe sin comprender lo que uno sabe. Por eso creemos. Los discípulos dicen que creen, pero su fe es una confianza que todavía es ciega, sin comprensión. Comprenderán cuando Él se haya ido al Padre. Al verlo en la cruz sabrán cómo ama a Él, es decir, sin medida. Entonces su fe quedará iluminada y todo su contenido, el conocimiento del amor del Padre en el del Hijo. Querido hermano, ¿ahora creen? Podríamos decir que es una afirmación irónica. Los discípulos ahora creen que están creyendo. Dentro de poco creerán que no están creyendo. Pero ahora se dispersan y lo dejan solo. Comprenderán que es Él quien cree en ellos, que son sus hermanos, así como el Padre. Todavía no lo han visto en la cruz, pero realmente Dios se revela. Él cree que son todos sus hermanos. Yo soy, y realizará la experiencia del amor de Dios. Su fe es elemental e incompleta. Todavía no ha sido confrontado con la gloria. Miren que llegó la hora, y ha llegado ya. Es la hora de la cruz, inminente. La pasión que se hizo en la última cena se va concluyendo. El dolor está casi al final. Es la hora del parto. Se dispersarán cada uno por su lado. Los discípulos sufrirán el escándalo. El pastor será herido y las ovejas se dispersarán, según San Mateo 14, 27 al 31. Perdón, 26, capítulo 26, versículo del 31 al 35. Y San Marcos, capítulo 14, versículo del 27 al 31. Como presa fácil del lobo, verán en la cruz un fracasado. Solo la madre de Jesús y el discípulo amado contarán en ella el cumplimiento del amor. Me dejarán solo, dijo el Señor. Jesús anuncia la defección de los discípulos, como yo lo había anunciado, la negación de Pedro. En su soledad Jesús se revela como el unigénito que nos ama con el mismo amor del Padre. El abandono de los discípulos será momentáneo. Precisamente en él Jesús revelará la gloria, que es el amor fiel que no abandona ni siquiera al que lo abandona a él. Entonces nosotros con Pablo podemos exclamar que ya nada nos puede separar del amor de Dios. No ciertamente del que nosotros lo tenemos a Él, sino de que Él nos tiene a nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos del 8, versículo del 38 y siguiente. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Hijo afronta esa soledad porque ama como es amado por el Padre. Es el momento en que existe la máxima sintonía entre los dos, la hora en la cual el Hijo revela al Padre y nosotros finalmente, desde el más pequeño hasta el más grande, conoceremos al Señor. Les he dicho estas cosas. Jesús ha hablado del odio del mundo y de la aflicción que los discípulos tendrán que afrontar después de Él, con Él y como Él, para que tengan paz en mí. Quiere que superemos la turbancia y darnos su paz. Esta paz está en mí, dice Jesús. Consiste en estar en Él, querida familia, compartiendo su suerte y su destino. La paz será el don de aquel día, cuando el resucitado se manifieste y venza nuestros temores.
En el mundo tendrán tribulaciones. ¿Con cuánta razón, Padre eterno, hoy entendemos esta parte? La pandemia ha sido un azote para nosotros. Un azote que nos mandó a entrar en cuarentena. Un azote que vino a cerrar las iglesias. Un azote que ya no asistíamos a la misa, ni teníamos adoración perpetua del Santísimo. Pero el Señor nos quiere en medio de esa tribulación concedernos la paz. Si tenemos tribulación en Él, tenemos su misma paz de hijo que está siempre con el Padre. Pero ánimo, yo he vencido al mundo, es la última expresión de esta enseñanza. Esta tribulación es el dolor del nacimiento del Hijo que testimonia de la plenitud del amor y expulsa al príncipe de este mundo. La cruz no es la victoria del mal sobre Dios, sino el triunfo del amor. Con esta fe también el discípulo nace de Dios y vence al mundo. Realmente, ánimo, yo he vencido al mundo. Son las palabras de Jesús a sus discípulos que dentro poco ya no lo verán. Temerosos e incrédulos por la sorpresa, lo volverán a ver poco después, la mañana de la Pascua. En ese día que es el día del Señor, pero antes pasarán 2 días de angustia. El primero es en el cual lo ven todavía en la carne, en camino hacia la cruz, destrozado, golpeado, azotado. Oh Dios, tanto era tu amor por cada uno de nosotros. Ese Viernes Santo. El segundo es aquel en el cual no lo verán, porque estará en el sepulcro. Es el poco tiempo del Sábado Santo. En el primero lo ven levantado de la tierra, en el segundo no lo ven porque está bajo la tierra. Son 2 días de tribulación y llanto. Uno de desorientación por lo que sucede, el otro de angustia por lo que ha sucedido. Son los 2 tiempos en los cuales se cumple el destino del Hijo del Hombre, que todo hombre atravesará en su camino desde este mundo hasta el Padre, para llegar a la alegría completa. Este periodo de dolor que se prolonga del viernes al sábado santo dura en realidad tanto como la existencia de cada persona y abarca el arco de toda la historia, en camino hacia la aurora del día de Pascua. Entonces el Señor se mostrará en la mañana a quien lo busca, como María Magdalena, en la tarde a quien está encerrado en el miedo, y 8 días después a quien en ese día no estaba presente, a Tomás, para seguir manifestándose para siempre en la misión y en la Eucaristía. Sin embargo, ese tiempo es siempre breve, porque es transitorio, como nuestros años se declinan como un suspiro, como nos dice en el Salmo 99, como la escena de este mundo que desaparece en 1 Corintios 7:31. Amado hermano, el Señor lo que nos quiere regalar es la primicia de que Él ha vencido al mundo. Cuando Cristo vence al mundo, nos da la fortaleza para que nosotros continuemos y de esa manera poderlo vencer, porque el que prima en este mundo no tiene poder ni autoridad. Jesús quiere llenarnos de esa fuerza invisible que a través de la oración de la Eucaristía, a través de la visita del Santísimo, quiere nuevamente regalarnos la fortaleza para no entrar en temores, miedo, ni en soledades, ni pensar de que Él realmente ya no lo volveremos a ver. Hay una promesa y lo veremos el día que estemos
en presencia de Él. Padre, te pido por los matrimonios, por nuestros hijos, por nuestras comunidades, por nuestra Iglesia Católica, por el Santo Padre, por los obispos, los sacerdotes, los laicos comprometidos. Te pido por el cese de la guerra de Ucrania y Rusia, pero también por las guerras que se realizan en los hogares, que muchas veces terminan en el desastre por el divorcio. Padre, concédenos la gracia de tu amor para entender todas las persecuciones y no tenerle miedo a enfrentarnos a ella, porque con la gracia y la asistencia del Espíritu Santo también podemos decirle a nuestros hijos, nietos: ánimo, que con Cristo nosotros seremos vencedores, porque la cruz es el símbolo de ser vencedor ante las huestes del mal. Le pedimos a María Santísima que nos cubra con su precioso manto y decimos de esta manera: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la paz y el amor de Cristo llegue a la intimidad de sus corazones. Perseveremos en este Cuaresma para lograr ese reencuentro con el resucitado. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano de ustedes, un servidor, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis de la Arquidiócesis de Miami, de la Iglesia Madre de Cristo. Que tengan un día hermoso, lleno de paz y de amor, en el nombre del Señor. Buen día, buen amanecer. Amén. Tu amor al prójimo es tu amor a Dios, cuando actúas con sinceridad y con respeto a los demás. Cuando abunda en ti la solidaridad, sobre todo para aquellos que más la necesitan, es tu expresión del amor de Dios. Porque estás escuchando María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar.